Muy buenos días, estamos en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Es tiempo de ciencia y es tiempo de uno de los personajes de la flora sudcaliforniana más emblemáticos. Le va a gustar el programa. Y para eso hemos invitado, y ella ha accedido amablemente con su tiempo, a la doctora Diana Medina Hernández. Estamos en su laboratorio de fitopatología. Hola, muy buenos días. Mucho gusto de tenerlos aquí con nosotros. Les presento el laboratorio donde realizamos nuestro trabajo de investigación día a día con el equipo del laboratorio, el maestro en ciencias Martín Aguilar, la maestra Sofi Ramos, el doctor Jaime Orguín. Estamos a la orden. Muchas gracias, doctora. Y mire que también nos vamos a seguir porque vamos a hablar de un elemento no solo emblemático, sino ancestral en todos los sentidos. Así dijéramos histórico, y esta parte me gusta mucho. ¿Cuál es el papel, doctora, de los cardones en la ecología y sustentabilidad de un lugar como este que son zonas áridas? Pues son muy importantes, aparte de que, como comentaba, son nuestros ancestros, son nuestros árboles, es lo que nos rodea en toda la península, son endémicos de América Latina, debemos de estar orgullosos desde ahí, ¿no? Las cactáceas columnares están en todo México. México es de los países endémicos de cactáceas columnares con mayor número de especies, pero los cardones en sí tienen una característica muy especial porque son los que le dan sustento al suelo. En el momento en que el suelo no tenga esa estructura, esa fortaleza que le brindan las raíces, vamos a tener muchos problemas, no solo con la flora y fauna que lo rodea, sino para nosotros, ¿no? Porque son protectores de los cambios climáticos, las lluvias, aquí los huracanes que constantemente nos llegan, son como una barrera de protección. Entonces, la importancia que tienen los cardones en nuestra vida como californianos y la península es crucial, es el sustento para seguir avanzando, evolucionando, ¿no? Lo dijo usted de una manera muy bonita, es como nuestra arboleda, ¿no? Es una arboleda diferente, pero imaginemos pues que también hay una clara y notoria diferencia entre una zona árida y una zona absolutamente desolada, incluso, ¿no? Sí. En ese sentido, usted en su proyecto refiere a un estado de sanidad de esa arboleda, de esas especies. Sí, ¿A qué se refiere con ello, doctor? Se ha estudiado mucho los cardones aquí en Baja California Sur desde el punto de vista biológico, lo cual es súper importante, pero no se había observado el punto de vista que les está pasando algo, que algo les está enfermando, que algo les está causando un daño a su morfología, ¿no? Se ha documentado por el doctor Bachan, que también fue parte de nuestro centro de investigaciones, fue de los primeros que empezó a ver que algo le estaba pasando a los cardones, e incluso hicieron algunos reportes científicos de los que también nos hemos estado basando. Más recientemente la doctora Maya también contribuyó en este conocimiento, el doctor Jaime Orguín han contribuido. Sin embargo, pues era como aislado, no había una forma de irlo haciendo algo más tan complejo, ir viendo exactamente qué estaba pasando. Es por eso que nosotros trabajamos desde el punto de vista cultivos agrícolas, pero cuando salíamos a los cultivos observábamos los alrededores y era muy notorio lo que estábamos observando. Los cardones estaban severamente dañados, entonces había una relación, pues entonces nos empezamos a acercar a ver qué les estaba pasando y empezamos a ver que no nada más era en esas áreas agrícolas, sino que ya cuando ibas recorriendo en la península, incluso en regiones como la Sierra de la Giganta, todo eso, también existen algunos tipos de problemas y que cada uno de estos problemas está en puntos específicos, geográficamente son diferentes en cada área, entonces es un problema bastante grande. Hemos recorrido desde San José hasta Guerrero Negro, donde hemos estado observando todo este tipo de daños y afecciones, pero necesitamos abarcar más espacio pues, para poder seguir trabajando, investigando qué está pasando, ¿no? Es que parece fácil decirlo, pero tenemos kilómetros y kilómetros cuadrados de estos bosques de cardones en una geografía que cuando uno ve el mapa dice, no, estamos en planito, ¿verdad? No, pero hay zonas. Y esto la hace particularmente compleja la investigación, ya que son, dijéramos, núcleos de poblaciones de estos individuos cardones en muy diferentes condiciones, unos en altura, otros a lo mejor cercanos a un oasis, no sé, doctora, o al mar. Ahorita nos va a explicar un poquito más.
Entonces, para poder hacer esto se está recurriendo hoy en día, y también lo veía en su investigación, en su resumen que tan amablemente nos hizo llegar. A todas luces hay algo que ustedes están haciendo diferente a la forma tradicional de abordar la investigación. Y esto a mí me ha parecido muy, muy importante. ¿Qué es, doctora? Bueno, nosotros estamos ya trabajando con otras instituciones y con la comunidad. Eso ha marcado porque la institución con la que estamos trabajando es con CONAFOR. Ellos son a nivel nacional. Las cactáceas, como les comentaba, también las tenemos en todo el país, las cactáceas columnares. En el 2018 realizamos un taller para los técnicos de sanidad forestal. Vinieron al CIMNO, nos acompañaron 18 estados de la República, de los cuales tenían cactáceas columnares. Los 18 estados reportaron enfermedades o afecciones parecidas a las que estábamos nosotros observando aquí en Baja California Sur. Entonces eso ya les llamó mucho la atención y se hizo el primer taller, ¿no? Empezamos a dialogar, a conversar, a intercambiar ideas, a establecer maneras de poder evaluar los daños, y viene entonces la interacción con la comunidad para poder, como instituciones, lograr cambios para futuro, porque estos no son cambios cercanos. Necesitamos que la población nos ayude, que la población intervenga. ¿Por qué? Porque son los que día a día conviven. Nosotros, por ejemplo, ya vivimos en un área urbana donde sí tenemos cardones, pero más de ornato, ¿no? O salimos a las playas y los vemos, pero ellos día a día en sus poblaciones los miran. Entonces necesitamos el apoyo de ellos para que nos digan lo que realmente están viendo, desde cuándo los están viendo, qué otras actividades pueden ellos aportarnos para hacer estos cambios, ¿no? Y sobre todo porque esta situación ya está declarada como un derecho a la humanidad y una obligación. En la ley del cambio climático también nos establece precisamente que tenemos obligación para afrontar estas situaciones, ¿no? Entonces yo creo que es bajo ese contexto el proyecto integrar a la comunidad, otras instituciones y aportar a nivel internacional con el cambio climático, ¿no? Esto es muy fascinante porque si bien los retos son mayúsculos, son grandes, no son los mismos de antaño, también las formas de actuar son diferentes. Me celebro muchísimo, por ejemplo, que se haga este ejercicio de investigación participativa con la comunidad, ¿no? Todos contribuyen con el conocimiento y el saber, dijéramos. Ustedes con el conocimiento, las poblaciones puntualmente con el saber. Doctora, pero aquí hay una franja muy importante. Usted tocó cambio climático y hablamos de eventos incluso catastróficos hacia el futuro. ¿Podría ser un caso si no se atiende el buen manejo y la conservación y sobre todo el conocimiento de lo que les está pasando? Así es. Lo que pasa es que las áreas de cardonales se ha documentado, sobre todo en norte del país, que tenemos en Texas, tenemos el saguaro. Ellos trabajan mucho con el saguaro, pero pues son primos cercanos, ¿no? Sí. Entonces tienen una coincidencia. Ellos han documentado mucho acerca de lo que les está pasando también a estos tipos de cactáceas y han detectado un hecho muy importante para lo que es el cambio climático. Son sumideros de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que por las características que tienen también de hacer fotosíntesis, igual que las plantas, captan el CO2, entonces eso nos favorece y eliminan toneladas de CO2 al año, de millones de toneladas de CO2 al año, entonces es súper importante conservar estas cactáceas columnares. No se han hecho estudios en los cardones que tenemos en la península, sin embargo, claramente está que van a contribuir bastante también en la disminución del CO2. Eso favorece al cambio climático. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Conservarlos, protegerlos, cuidarlos. Es por ahí que nosotros estamos en este proyecto también no solamente identificando qué les está pasando, sino estamos tratando de concientizar a la población, a los niños, a los jóvenes, porque hemos hecho encuestas donde la gente no sabe que tiene un cardón, o sea, los ha visto, pero no sabe la importancia que tienen. Nunca se han detenido a observar si les está pasando algo, si están enfermos. Simplemente, es un cardón y ya. Pero van de día de campo porque se llegan a ir a hacer días y se ponen abajo de los cardones porque sí les dan sombra, o sea, sí te alcanzan a proteger un poco del clima que tenemos. Entonces, esa parte es muy importante, irles haciendo conciencia a la gente, a los niños sobre todo, que son las nuevas generaciones, que son los que tienen que cuidarlos y protegerlos. Y si bien les está pasando algo, también hay otros factores que están influyendo, que son los factores abióticos que también afectan. Por ejemplo, el cambio de uso de suelo.
Gracias por abordar ese tema porque, bueno, voy a repasar algo que cuando yo entré en contacto con el primer conocimiento de los cardones, me di cuenta que eran ejemplares algunos de 400 años. Comprender que cuando yo corto un cardón, corto la historia ambiental de 400 años, es muy dramático. Pero no solo eso, pareciera ser que porque vemos muchos, son menos valiosos que un pino, ¿no? Doctora, aparte del uso del suelo que los ha tenido a raya, es decir, nos hemos metido en su hábitat, hemos destruido una buena cantidad, ¿qué otras cuestiones considera usted que pudieran estar afectando de manera directa al cardón? Los cambios, desde el punto de vista de los factores abióticos, los cambios climáticos los han afectado mucho. El cambio de temperatura, que parece que son 2-3 grados los que hemos aumentado, pero a ellos les han afectado bastante. Se ha visto, en las mismas comunidades nos han comentado que las generaciones anteriores, los abuelos, todos, no habían visto ese tipo de situaciones con los cardones. Entonces, ese cambio de temperatura les está afectando. Por ende, al haber una modificación en todos estos factores abióticos, las lluvias no son como antes, son ácidas. Todo lo que se está afectando con el cambio climático les está haciendo un daño, ¿no? Y entonces esos cambios a la vez hacen que las plagas o los patógenos tengan más posibilidades de ingresar al organismo y atacarlos, ¿no? Aprovechan a lo mejor un daño que se causó por la temperatura y que se empezaron a poner menos turgentes o algo y entran las enfermedades, ¿no? Entonces esa parte hay que estar al pendiente porque sucede lo mismo en los cultivos agrícolas con los que trabajamos, ¿no? Esos cambios les afectan mucho, pero ellos que no tienen ese cuidado como un campo agrícola que vas, le pones fertilizante, cuidas que no tengas plagas, acá no, las plagas se van a ir de los campos agrícolas, se van hacia las áreas naturales y entonces cuando los ven en como dijéramos, estresados o deprimidos, aprovechan, ¿no? Entonces es ahí por donde ha entrado mucho lo de los patógenos y es el área que nosotros podemos aportar, contribuir información. Pues yo creo que ustedes están contribuyendo, si logran hacer el marcaje, que ahorita hablábamos, ¿no? Están haciendo vuelos y mapeos para localizar estos diferentes estados de salud, ¿correcto? Lo hacen a través de tecnología nueva. Así es. Bueno, para llegar a usar esta tecnología de punta que no solo sirve para esto, sino en la época del COVID se llevaban alimentos, medicinas a las comunidades lejanas, ¿no? Para llegar a nosotros a tener esta oportunidad, primero tuvimos, y van a ir de la par, van a seguir yendo de la par, el área de la fitopatología, a pie, recorrer, asignar si está enfermo, si no está enfermo, qué incidencia, el grado de severidad, qué tipo de enfermedad tiene. Eso siempre va a seguir siendo, lo vamos a seguir haciendo, incluso la comunidad ahorita nos está ayudando a eso, a ir a pie, detectando la severidad, la incidencia, qué tipo de daños. Los muchachitos ya les voy a pasar unos dibujos donde ellos ya caracterizaron los síntomas que hemos estado viendo, ¿no? Pero todo ese trabajo sirvió para que precisamente en conjunto con CONAFOR y con el Ejido pudiéramos obtener un equipo de nueva tecnología, un dron multiespectral con el cual nos permite medir el grado de salud de los cardones. Ya lo usan mucho para los árboles de encinos, los comerciales, ¿no? Obviamente claro. Que cuando es algo comercial siempre hay inversión, ¿no? Sí, ya lo hacen en todo el mundo, en países de Europa, en México también ya se usa mucho, pero para cactáceas columnares, esta es como todavía la primera piedra. Lo han estado usando en Texas, pero para contar la población, ver el tipo, conocer las diferentes especies, pero no está todavía enfocado hacia cómo está el estado de salud en cactáceas columnares. Entonces por ahí estamos entrando. Me felicito tanto de estarle escuchando, doctora. Déjeme decirle algo. Le iba a preguntar cómo pueden contribuir, pero lo están haciendo. Primero en el conocimiento y luego en la conciencia, porque usted hablaba de programas de divulgación con niños, ¿no? Y ahora mismo el hecho de llegar a una comunidad de la mano de ella ya abre la carta a la divulgación, a la apropiación social del conocimiento propiamente. ¿Quisiera usted agregar algo antes de despedirnos del programa, doctora? Pues, tenemos mucho trabajo todavía por hacer. El área de los cardones no es fácil medir el índice de salud porque ellos siempre crecen bajo condiciones de nodrizas, que les llaman los mezquites. Los mezquites tienen un follaje abundante, sobre todo cuando hay lluvias. Hemos tenido un poquito de retrasos en poder ir quitándolos, cada de estas cositas que nos están haciendo
un rezago, ¿no? Pero creo que vamos a lograrlo, poco a poco lo vamos a ir haciendo. Ya tenemos avances sobre los patógenos que están presentes, eso también es muy bueno, pero lo que nos falta por hacer es mucho. Y ahí no podemos trabajar solos como investigadores, tenemos que hacer interacción con otros investigadores porque un punto muy importante aquí es hacer de forma paralela reforestar. No nos queda de otra, tenemos que empezar a trabajar en alternativas. Si bien podemos buscar a lo mejor a lo largo algo, un antibiótico, algo que nos sirva para controlar la enfermedad, tenemos que empezar a trabajar desde cero ya. Y parte del proyecto también fue brindarle a la comunidad áreas donde pudieran ellos reforestar, tener nuevos cardoncitos. De hecho, el Santuario del Cactus es un área muy bonita porque es un jardín de niños. Sí, es un jardín de niños de cardoncitos. De cardones porque tienen, como es santuario, está protegido, está cercado, no tienen acceso las vacas. Obviamente las liebres y eso sí, pero lo que consumen es menos que las vacas y los chivos y todo acaban a los bebecitos, ¿no? Entonces, cuando tengan oportunidad deberían de visitarlo. Es un jardín de niños hermoso que están ese es el objetivo, ¿no? Seguir con esa visión de a la par los colegas que estén interesados en ir reforestando, en ir apoyando en esa parte, porque no es un camino donde podamos trabajar solos. Tenemos que ir de la mano con otros colegas, con otras instituciones y con la sociedad. Pues muchas felicidades a CONAFOR y a ustedes. Yo le dejo 3 reflexiones. La primera, Grecia sin duda ha sido un ícono en el proceso de salvar sus templos. México, a través de todo este concepto de antropología mesoamericana, protege valiosos tesoros, como pueden ser las pirámides, los murales, las zonas arqueológicas. Baja California Sur, esta franja aridoamericana, tiene también sus monumentos, tiene también su patrimonio. Igual de valioso, centenario. Adoptemos un cardón. ¿Qué le parece? Es tiempo de ciencia. Muy buen día.